Hola a todos y a todas. La clase de hoy vamos a hablar sobre los fundamentos de la neurorehabilitación en personas con enfermedad de Parkinson. Esta cápsula tiene como por objetivo traer los contenidos que se hablaron en el proceso de salud-enfermedad, en donde se explicaron de manera más profunda las diferentes categorías médicas asociadas a las lesiones del sistema nervioso central, pero es importante y a solicito también de ustedes poder nuevamente traer estos contenidos y hacer un repaso general, preciso y orientado a los elementos necesarios que se deben tener en consideración para poder ya soltar un poco más esa habilidad de poder desarrollar diseños de procesos interventivos, desarrollar objetivos, actividades y ahí ir escribiendo algunas técnicas. Entonces, en primera instancia, lo que primero tenemos que tener en consideración es que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa. A diferencia, por ejemplo, del accidente cerebrovascular, que no es una enfermedad neurodegenerativa, pero es una enfermedad que afecta el sistema nervioso. Por ejemplo, puede haber un accidente vascular que se dé a nivel de los ganglios de la base, y también sabemos que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad que recae precisamente en una problemática en los ganglios de la base. ¿Ya? ¿Cuáles son sus diferencias? El accidente vascular en esa zona va a ser una lesión cerebral adquirida, un hecho en un momento específico en el que se desarrolla una injuria, una lesión en el sistema nervioso central. A diferencia de la enfermedad de Parkinson, que es una de las principales enfermedades neurodegenerativas que encontramos, vamos a ir viendo que el sistema nervioso central y específicamente algunas de sus partes inician con una enfermedad que va a dañar directamente las conexiones neuronales. Por tanto van a haber una alteración en diferentes también formas de acuerdo al lugar de la lesión, y en ese sentido entonces hace clara diferencia que al ser neurodegenerativa va a ser un proceso crónico, ¿cierto? Que va a ir avanzando en el tiempo y que va a ir empeorando además en el pasar del tiempo, ¿ya? Entonces vamos en definitiva a un proceso de rehabilitación en el que sabemos por un tema ya neurológico de el daño propiamente tal que se está desarrollando, en el que la funcionalidad, la autonomía de la persona va a ir decreciendo con el tiempo. Por lo tanto, el acompañamiento se hace incluso de manera progresiva también en el tiempo. Entonces, desde esas lógicas es muy importante ya empezar a diferenciar que vamos a estar acompañando personas que tienen una categoría médica que tiene como pronóstico que en un periodo de 15 años más o menos pueda haber ya una alteración máxima de la funcionalidad. Entonces, lo que vamos a revisar ahora principalmente es, si nosotros queremos y nosotras queremos hacer un diseño de proceso interventivo y acompañar a una persona con Parkinson, entonces lo que tenemos que primero saber cuáles son los síntomas y los signos de la enfermedad de Parkinson. En ese sentido, entonces, si uno pone generalmente o lo que tiene en su imaginario respecto a la enfermedad de Parkinson, uno principalmente se hace una asociación, una relación directamente con el temblor, ¿cierto? Con estos movimientos involuntarios en el espacio que principalmente tienen, o lo que más se caracteriza, ¿ya? Por eso cuando uno pone en Google la palabra Parkinson, las imágenes que aparecen todas son las imágenes representativas a dolor específicamente asociados a el control de movimiento y específicamente de las manos, ¿ya? Pero en lo concreto nosotros lo que tenemos que saber es lo siguiente. En la enfermedad de Parkinson, la afectación ocurre directamente en los ganglios de la base, ¿ya? ¿Y cuáles son los ganglios de la base? O más allá de eso, ¿cuáles son las funciones generales que presentan los ganglios de la base? Tenemos principalmente dos funciones. Una función motora y va a tener una función no motora. Y va a ser tremendamente importante tener la capacidad de poder saber cuáles son las diferentes expresiones motoras y no motoras, porque en definitiva desde ahí van a estar repercutiendo en las acciones humanas cotidianas que realice la persona, ¿ya? Entonces, desde esa lógica vamos a encontrar lo siguiente, que desde la función motora vamos a encontrar que en la enfermedad de Parkinson específicamente
los ganglios de la base tienen la función de la planificación, iniciación de los movimientos de forma correcta y suave, ¿ya? Es decir, que los movimientos tengan una cierta armonía en en su movimiento en términos en el espacio, ¿ya? Preparan y mantienen el soporte tónico y postural básico, ¿ya? Entonces es muy importante concluir que los ganglios de la base participan en el tono, ¿ya? Y también van a tener una función muy específica en la planificación y control de la conducta motora compleja, ¿ya? Entonces, en definitiva, lo que estamos nosotros acá dándonos cuenta es que los ganglios de la base van a tener un rol bastante importante en todos en los elementos cognitivos de la acción motora compleja. ¿Eso qué quiere decir? A modo de ejemplo, la marcha es una acción motora compleja, pero que está dada por la organización, ¿cierto? Y la articulación de algunos lugares neuroanatómicos, como los ganglios de la base, que hacen que cuando uno camina no tenga que estar pensando todo el rato en los pasos que se requieren para caminar, porque eso ya está automatizado. Y la automatización, por lo tanto, hace mantener este preparación y soporte, tanto tónico como además de la planificación de la conducta motora, ¿ya? Entonces, en general, en términos bien concretos, los ganglios de la base son estructuras centrales en los circuitos anatómicos o asas que van a participar en la modulación de los aspectos no motores del comportamiento, ¿ya? Y algunos de esos elementos motores no del comportamiento son como los que hablamos anteriormente, que es toda esa dimensión neurocognitiva de la ejecución motora. Y en definitiva, estas asas paralelas que se originan en regiones amplias de la corteza van comprendiendo algunas subdivisiones específicas de los ganglios de la base y el tálamo, y finalmente en áreas del lóbulo frontal por fuera de la corteza motora primaria y secundaria. Eso en definitiva, ¿qué es lo que quiere decir? Que cuando hay una lesión de los ganglios de la base, los ganglios de la base pertenecen a un circuito, y este circuito tiene una relación directa con el tálamo, tiene con el lóbulo frontal y específicamente el área motora primaria y secundaria. Entonces, ese circuito se va a ver afectado cuando tengo una enfermedad con Parkinson. Y ese circuito, cuando me dicen que los ganglios de la base se articulan con el lóbulo frontal, desde la neuroanatomía funcional, uno pudiese establecer que, por lo tanto, ¿cuál es la función del lóbulo frontal? Ah, tiene aquellas funciones asociadas a las funciones ejecutivas y las acciones motoras. Por lo tanto, una persona que tiene enfermedad de Parkinson significa que tiene una problemática a nivel de los ganglios, de los ganglios de la base, y producto de esta alteración de los ganglios de la base, generan, por lo tanto, una relación directa con la información que está en el lóbulo frontal. En conclusión, pudiésemos encontrar que una persona con enfermedad de Parkinson, luego de un periodo de tiempo específico, pudiese tener alteraciones de las funciones ejecutivas. Y estas funciones ejecutivas son aquellas funciones cognitivas que se encargan de poder generar y mantener un comportamiento socialmente adecuado y que está empleado precisamente por la atención, la memoria de trabajo, la flexibilidad y el pensamiento abstracto y la categorización. Entonces, esas funciones cognitivas van a ser lo que nos van a permitir, por ejemplo, ir caminando y poder estar hablando por teléfono, ¿ya? Entonces, eso es muy importante a modo de consideración general. Y si nos vamos específicamente, ¿cuáles son los presentaciones motoras de la enfermedad con Parkinson en términos generales? Serían la bradicinesia, ¿cierto? Que es esta lentitud y la disminución de la amplitud del movimiento, el temblor de reposo, que está precisamente en el 70% de las personas al momento del diagnóstico. Por eso el temblor de reposo se caracteriza tanto en la enfermedad con Parkinson, porque es cuando precisamente se genera ya el diagnóstico más certero. Entonces, eso hace que se invisibilicen otras formas de expresión también motora. Y la bradicinesia ocurre entre el 77 al 80% de las personas con Parkinson. Entonces estamos hablando que en definitiva la bradicinesia y el temblor de reposo están en la mayoría de las personas con Parkinson. El temblor de reposo va a ser presentado por el 100% de las personas en cualquier estadio de la enfermedad, ¿ya? O sea que en algún momento todas las personas con Parkinson, el 100% van a tener temblor de reposo, ¿ya? Van a haber una rigidez en términos desde el tono muscular, ¿ya? Y van a haber una alteración cardinal, va a ser las alteraciones de equilibrio. ¿Eso qué quiere decir? Si a mí me empujan, yo tengo la posibilidad de poder generar reacciones posturales para
mantener la postura y no caerme. En las personas con Parkinson es un signo cardinal que presenta alteraciones de la reacción de equilibrio porque se dañan específicamente los reflejos posturales, ¿ya? Y esto principalmente cuando se da en estadios medios y avanzados. Resumen, cuando tengo una enfermedad, cuando hay una persona con enfermedad con Parkinson, vamos a encontrar alteraciones motoras y alteraciones no motoras. Las alteraciones no motoras van a estar asociadas a todos aquellos elementos asociados al control cognitivo del movimiento complejo. Ejemplo, la función cognitiva automatizada de la marcha. Y vamos a encontrar también algunas expresiones motoras asociadas como la bradicinesia, que es la disminución de la amplitud del movimiento, y el lentecimiento. Vamos también a encontrar el temblor de reposo, pérdida de reacciones posturales y de equilibrio y rigidez. Y esto es muy importante ahora considerar. ¿Cuáles son los síntomas no motores? Que principalmente, y es muy importante tener en consideración, que son los responsables de una reducción considerable de la calidad de vida de las personas con Parkinson. Entonces, pensar que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad que solo afecta a lo motor es tremendamente errado y en definitiva sesga el acompañamiento porque las mayores problemáticas que va a tener la persona incluso son no motoras. Estas deficiencias no motoras se relacionan con la edad avanzada y gravedad de la enfermedad. Por lo tanto, entre una persona más mayor sea y una persona que esté en un estadio más avanzado de la enfermedad, va a presentar muchas más problemáticas no motoras. Y el 70% de las personas con enfermedad de Parkinson presenta síntomas no motores en el estadio inicial de la enfermedad. Eso es muy importante tener en consideración. Entonces, en términos generales, ¿cuáles son las diferentes dimensiones más desde la neuroanatomía que nos van a ayudar a nosotros a entender las estrategias que vamos a utilizar en neurorehabilitación desde la terapia ocupacional? Ya vamos dividiéndola en 4 grandes ejes. Primero, es muy importante considerar que los ganglios de la base participan en un circuito que va a estar orientado a la organización cognitiva del funcionamiento motor. ¿Ya? Y eso tiene un camino específico que es el asa motora. Entonces, el asa motora de los ganglios basales van a generar toda la acción de estas funciones cognitivas. Tenemos también otras asas en las que también está incluida la función de los ganglios de la base, que principalmente son asociados a la función oculomotora. Entonces, pudiese tener alguna afectación de la agudeza del campo visual o de las reacciones del movimiento ocular, sí, pudiese tener la persona. También va a estar asociado a la asa frontal. ¿Eso qué quiere decir? Que los ganglios de la base participan en el circuito que está asociado con la corteza prefrontal. Y la corteza prefrontal es la que está encargada específicamente de todas aquellas funciones cognitivas, y es por donde ya podemos empezar a entender que una persona con 15 años de evolución de una enfermedad de Parkinson pueda llegar a presentar, por ejemplo, una demencia. Y por otro lado tenemos también una organización de los ganglios de la base en un circuito neuroanatómico, neurofuncional asociado a lo límbico. Eso qué quiere decir que todos los aspectos asociados a la amígdala, el hipocampo, están dentro de estas funciones que se encargan del estado de ánimo. Por lo tanto, y la capacidad de poder sentir placer con las cosas que hacemos de manera cotidiana. Es un centro neurológico superior que claramente está determinado por muchos elementos factoriales sociales, ¿cierto? Pero es neuroanatómicamente el lugar en donde se encarga de organizar la información que es captada por diferentes órganos sensoriales, y esos órganos sensoriales pertenecen a una persona que está dentro de un contexto específico, ¿ya? Entonces, en definitiva, la persona con enfermedad con Parkinson puede presentar problemáticas de funciones cognitivas, puede presentar problemas motoras, puede presentar problemas cognitivas del movimiento, puede presentar problemas asociados a el control del estado de placer de las actividades cotidianas cuando son realizadas, ¿ya? Algunos de los ejemplos no motores que se dan en las personas con enfermedad de Parkinson es muy específica, como la disfunción olfativa o anosmia, constipación, depresión, funciones cognitivas, función respiratoria, ¿ya? Entonces, claramente nosotros y nosotras como terapeutas ocupacionales debemos tener una línea bien desarrollada en esta área porque son una de las problemáticas principales como las funciones cognitivas, ¿ya? Y ahora estoy mostrando un gráfico en una línea de tiempo, un esquema que muestra más o menos
Y esto va a ser muy importante para el desarrollo del plan, de los objetivos que se van desarrollando en conjunto con la familia. Es importante que tengan la siguiente consideración. La enfermedad de Parkinson comienza generalmente 20 años antes a cuando comienza el temblor el temblor de reposo de una de las extremidades. Entonces, cuando a la persona con 50 años le diagnostica la enfermedad con Parkinson, lo más probable es que antes de 20 años, o sea, cuando la persona tenía 30, 35 años, ya comenzaba con algunas problemáticas que estarían en definitiva asociadas al Parkinson, pero que todavía no se hace el diagnóstico, ¿ya? Y en general, como lo dijimos anteriormente, el diagnóstico se realiza cuando comienza el temblor principalmente de una de las extremidades. Y 20 años antes comienza con constipación, con desórdenes del dormir, con anosmia, ¿ya? Durante 10 años antes que comience el temblor de reposo, comienza con algunas alteraciones del dormir también, ¿cierto? Obesidad, algunas alteraciones del estado de ánimo. Ya cuando generalmente se hace el diagnóstico se hace en la etapa 1. Recuerden que hay una escala, una evaluación que se llama Goghen-Yar, que es la que va estableciendo en alguna medida cuáles son los estadios que tiene la enfermedad con Parkinson. Entonces, un Goghen-Yar 1 significa que la persona comienza con un temblor unilateral, una rigidez y una aquinesia, ¿ya? Cuando tenemos una categoría 2 de Goghen-Yar, estamos hablando precisamente que ya hay un temblor bilateral. Cuando hablamos de un Goghen-Yar estadio 3, tenemos una persona que ya pierde la posibilidad de alteraciones del balance, y cuando ya tenemos una persona en estadio 4, ya hay una dependencia específicamente cognitiva, hay una dependencia funcional, un declive cognitivo. Entonces, en general, más o menos, se espera que cuando una persona comienza con la enfermedad con Parkinson, a los 5 años, pueda estar más o menos desarrollándose un Goghen-Yar 2, más o menos entre 4 o 5 años. Entonces, cada una de las etapas más o menos es muy variada, pero podemos llegar a establecer aproximadamente que dentro de los 13 a 14 años, desde el diagnóstico, desde el Goghen-Yar 1, desde esta etapa comienzan ya las dependencias funcionales mucho más marcadas, ya comienzan un declive cognitivo ya mucho más marcado, que en definitiva ya dentro de los 12 13 años tenemos una persona con una enfermedad de Parkinson que ya es dependiente, que no puede hacer su ejercicio propio de ciudadanía, de utilizar espacios públicos, de poder ir a comprar de manera autónoma, porque ya los elementos neurocognitivos, neuromotores y todos los elementos asociados a la enfermedad con Parkinson están mucho más desarrollados, ¿ya? Entonces, vamos a ir algunos ejemplos que se tienen que ir asociando a el tratamiento. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Ya? Hay distintas actividades que en definitiva nos permiten. En Goghen-Yar 1 y 2, en general lo que se hace en esa etapa son mucho apoyo al autocuidado, mantener la autonomía de la persona lo máximo posible, es decir, hacer un acompañamiento en entrenamiento de mantención de autonomía, que se ponga la ropa, que salga y entre de la ducha, que haga la cama de manera reiterada como neuroentrenamiento, que vaya realizando actividades que mantengan su máximo expresar la autonomía en todas sus dimensiones, que pueda salir a comprar, ¿ya? Entonces, eso, como en el tiempo se va a ir perdiendo, el acompañamiento va precisamente afirmando esa área para poder mantener el tiempo de autonomía al máximo que pueda, ¿ya? Prevenir la inactividad es esencial, ¿ya? Mejorar la capacidad física, es muy importante el entrenamiento, que la persona haga más o menos unos 3.000 pasos diarios es lo que se recomienda. Y en definitiva, ya comenzar con retardar el inicio de las limitaciones en el aprendizaje motor, principalmente porque recuerden que esta alteración de la enfermedad con Parkinson puede generar problemas neurocognitivos, va a generar problemas neurocognitivos. Entonces, desde la fase 1 podemos nosotros hacer del trabajo neurocognitivo estrategias compensatorias para poder mantener la autonomía, ¿ya? En términos generales, ¿por qué es importante esta consideración? Y esto ya son técnicas más específicas de tratamiento que tenemos que ir entendiendo. Una persona con enfermedad con Parkinson tiene la posibilidad de que, como tiene la
pérdida de la automatización de estos movimientos, es decir, cuando quiere caminar se queda pegado en el suelo y tiene el freezing de la marcha, o cuando quiere mover la mano y ir a tomar un elemento, no puede hacerlo porque tiene el freezing manipulativo, el congelamiento manipulativo o congelamiento de la marcha, pero cuando se le pone una canción o algún sonido que tenga ciertos bits por minuto de velocidad, le permitan, por ejemplo, hacer el siguiente sonido. Ese estímulo auditivo pasa por el sistema nervioso central y le permite a la persona, mediante una guía externa, que sería este sonido, poder desarrollar el movimiento, porque ese movimiento lo hace los ganglios de la base automatizado, pero no tiene la posibilidad de generar la propia persona, porque donde está guardada la información, que sería los ganglios de la base, no tiene la función ya de poder poner a disposición la información guardada. Entonces, si yo tengo referencias auditivas o visuales en el ambiente, yo puedo exteriorizar la información que yo ya no la tengo guardada, y eso me permite poder caminar. ¿Ya? Porque, por ejemplo, por eso en las personas que todavía tienen un nivel de autonomía, lo que yo hago, por ejemplo, es poner algunas winchas de color desde su cama hasta el baño que tengan esa posibilidad de tener brillo. ¿Ya? Entonces, si tiene brillo, si son muy luminosas, se va generando que cada ciertos centímetros hay una pista externa que me dice dónde poner el pie. Entonces, la persona puede mantener la autonomía en la autonomía funcional en el hogar, porque tiene todas estas pistas externas que le permiten poder llegar de manera autónoma al baño. Entonces, en las fases iniciales, uno genera todo este acondicionamiento cognitivo del ambiente para poder favorecer la autonomía en actividades de la vida cotidiana. Entonces, lo mismo para vestirse, podemos utilizar música con ciertos bits por minuto que ustedes puedan generar el movimiento de la mano, que la persona haga y desempeñe sus actividades cotidianas. Si tiene que ir al banco, acompañamiento en el banco. Si tiene que ir al supermercado, acompañamiento en el supermercado. En cada una de las acciones comunitarias, nosotros tenemos que estar como terapeutas desde la neurorehabilitación, pero claramente desde estos saberes que provienen también desde lo neurocognitivo y todas las formas de fundamentación de la terapia ocupacional del sur, ¿ya? Entonces hay mucha confluencia en ese sentido. Entonces, en términos generales, en las fases 1 es importante el autocuidado, utilizar el ambiente con estrategias auditivas o visuales que puedan guiar el movimiento, que en definitiva estas guías sean información desde el ambiente, que nosotros la canalizamos, en este caso la persona, y con eso le permite sacar un movimiento que era automatizado, pero como no tenemos ganglio de la base, ahora se automatiza, pero de otra manera, en definitiva, mediante el ambiente, me da una señal y yo lo realizo. Y recuerden siempre, las señales van a ser auditivas o visuales. Ya en problemáticas en un Goggen-Guiar de 2 a 4, vamos a encontrar precisamente personas que todo esto, lo que no se está desarrollando ya está desarrollado, es decir, le cuesta levantarse y sentarse de la silla, tiene mucho lentecimiento para poder comer, tiene mucho lentecimiento para poder vestirse, ¿ya? Tiene mucho lentecimiento para poder hacer una actividad cognitiva y a la vez una actividad motora, ¿ya? Entonces el trabajo de la función de atención, de memoria, en términos generales, todo el tratamiento neuropsicológico, todas las funciones cognitivas, entrenamiento de memoria, aplicar pautas de evaluación como el MOCA, como el Pfeiffer, como el Minimental, para poder cuantificar en alguna medida cómo está su desempeño cognitivo, entendiendo que es un proceso degenerativo. Y además nos permite poder generar estrategias compensatorias. Si la persona ya se le están olvidando algunas cosas, yo puedo dejar pegado en diferentes partes de la casa algunas señales que nos permitan poder, por ejemplo, que haya en diferentes lugares donde digan los nombres de los diferentes elementos, que exista letreros en diferentes partes de la pieza, del lugar de donde digan el lugar y la fecha en la que es, corroborar que se haga el cambio diario de esa información, mantener una rutina coordinada y adecuada, bien estructurada, para que la persona pueda tener un mejor desempeño más autónomo. Entonces, todos los elementos neurocognitivos también lo trabajamos desde la compensación. Por otro lado, también entonces, en lo concreto, cuando avanzamos ya en un Goggen 5, ya tenemos una persona que está completamente dependiente, que ya el trabajo más que nada asociado a cuidados de higiene postural, prevenir las úlceras por presión,
prevenir ya las contracturas, prevenir las posiciones viciosas articulares, full manejo ortésico. Ya la persona en este sentido va a estar con una demencia ya avanzadísima, entonces es una persona que no tiene la posibilidad de comunicarse, una persona que no tiene la posibilidad de expresarse, que quizás tampoco pueda comer y pueda que tenga una traqueotomía ya, porque si come y aspira a los pulmones, la posibilidad de darle una neumonía por aspiración es gigantesca, entonces se previene con una traqueotomía, etcétera. Entonces, si se fijan, vamos haciendo un resumen. Una persona con enfermedad con Parkinson en un Gogenillar 1, full, el trabajo está orientado a mantener el desempeño en actividad de la vida diaria, que haya un entrenamiento funcional en un 100% en las cosas que la persona puede hacer, mantener su actividad, su rutina, ¿ya? Hacer todo el manejo también de acompañamiento familiar respectivo a esto y todo el proceso que significa una enfermedad neurodegenerativa, ¿ya? El proceso de duelo, de poder aprender a convivir con esta nueva historia, con este nuevo cuerpo que la persona presenta, entonces también todo un acompañamiento de lo que respecta a estos procesos de duelo y de lo que significa tener una enfermedad neurodegenerativa. Ya, además del 2 y 4 Genillar, entonces vamos directamente ya con pérdida, con modificaciones en el hogar, porque lo más probable es que tenga muchos riesgos de caída, entonces tenemos que ir a poner ciertas barras en el baño, en la casa, de diferentes elementos, dimensiones de la casa, ir a corroborar que no haya ninguna alfombra con algún tipo de alguno de sus bordes muy levantado que pueda favorecer la caída, que los espacios sean amplios, sean seguros, que sean iluminados, que la persona tenga señaléticas por toda la casa para que le permitan poder moverse y prevenir los freezing de la marcha o los congelamientos de la marcha, y etcétera. Entonces todo lo funcional, todas esas cosas, pero ya llegan a un límite en el que la persona hay mucho riesgo en su desarrollo. Ya cuando llegamos a un Gogen 4, ya la persona ya directamente termina con dependencia, y al 5 ya tenemos una persona que puede estar cognitivamente y funcionalmente con alta dependencia. Las funciones cognitivas de la enfermedad con Parkinson, en términos generales, a modo de resumen también, las funciones ejecutivas hacen referencia precisamente a las capacidades implicadas para la formulación de metas, planificación y ejecución de la conducta de una forma eficaz, ¿ya? Cada actividad humana comienza con una intención definida, dirigida a una meta y regulada por un programa específico que necesita de una actividad cortical constante. Por lo tanto, todo lo que estamos haciendo cotidianamente de pescando información de la memoria de largo plazo, teniendo nuestra capacidad de atención de lo que está ocurriendo ahora con todos los estímulos que tenemos en el ambiente en este preciso momento, para tener la posibilidad de además estar aprendiendo y articulando estas palabras que ustedes ya las tienen aprendidas de largo plazo, pero estas funciones ejecutivas nos permiten poder mantener esta posibilidad de poder tener una organización de estos elementos, ¿ya? De una intención definida, dirigida a una meta y regulada por un programa específico de esta activación constante, ¿ya? Entonces, la función ejecutiva, en definitiva, lo que va generando es que desde los medicamentos, ya desde un uso específico de los medicamentos dopaminérgicos que se utilizan para mejorar los síntomas asociados a la disfunción de los circuitos motores, va a tener consecuencias cognitivas. Entonces, uno de los elementos secundarios también que pueda generar los fármacos que hacen que la persona pueda sentirse con más móvil, pueden ser también generadores de problemas neurocognitivos, a tener en sobre consideración, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son algunas funciones cognitivas específicas como anticipación, preplaneamiento, formulación de respuestas, monitoreo de las conductas propuestas y actuales, ¿ya? Organización secuencial, a estabilidad de mantener y dirigir las unidades de información en un orden adecuado. Voy a hacer esto primero, luego esto, y por consiguiente voy a hacer esto, ¿ya? Y la iniciativa, que es esa fuerza que energiza toda actividad humana, movimiento, lenguaje y pensamiento. Entonces, todos esos elementos son elementos que están afectados a la persona con Parkinson, ¿ya? Ahora, ¿cómo se expresa? Y haciendo mucho más específico y concreto. No tengo la posibilidad, cuando tiene una persona con Parkinson, no tiene la posibilidad de un control interno de la atención. Lo que tiene como posibilidad es el control externo de la atención por pistas externas. Entonces la persona no tiene la capacidad atencional para poder rescatar información automatizada y aprendida de cuando éramos más pequeños
o pequeñas cuando teníamos, no sé, 5 años y empezamos a desarrollar ya la marcha de manera mucho más autónoma y sin riesgo, y comenzamos entonces, esa información ya no lo está. Entonces, esa atención interna no la tiene solamente mediante pistas externas. Por eso todos los sonidos o las cosas que yo vea van a ser esenciales para poder mantener la autonomía de la persona con Parkinson. La alternancia de poder cambiar de un estímulo a otro, es decir, puedo estar escribiendo ahora en este preciso momento, pero además tengo la posibilidad de poder estar escuchando y dejo de escribir. Entonces, poder hacer estas dimensiones también le cuesta mucho. Resolución de conflictos, no tiene esa posibilidad neurocognitiva que te permite poder inhibir ciertas respuestas. Por lo tanto, muchas veces pueden haber problemáticas conductuales en la atención mantenida o concentración, retención de uso de información, problemáticas de memoria, ¿ya? Desempeño de una tarea dual, por ejemplo, vayan caminando y diciendo los meses del mes al revés. Eso también es una afectación que le da a la persona con una enfermedad con Parkinson, y entonces todas las actividades de la vida humana son con funciones cognitivas. Entonces, la posibilidad de poder acompañar en diferentes escenarios a la persona con Parkinson es muy variada, ¿ya? Y tiene problemáticas también de interacciones sociales, como entender intenciones, deseos y humor de otras personas, ¿ya? Entonces, el comportamiento tiene que estar dirigido a un objetivo cotidiano. El objetivo que se vaya a desarrollar tiene que estar expresado en una actividad cotidiana. El objetivo no va a ser aumentar rango, el objetivo no va a ser aumentar fuerza, el objetivo no va a ser aumentar sensibilidad, el objetivo en concreto lo que va a hacer es mejorar la actividad cotidiana que la persona refiere, que principalmente es la que quiere mejorar, ¿ya? Eso es súper importante que lo tengamos en consideración. Por lo tanto, la actividad humana que la persona tiene problemáticas para desarrollarla, y que además quiere y siente la necesidad, que es lo que tenemos que trabajar y lo que debe o lo que quiera mejorar principalmente ella en este momento, nosotros entramos en ese escenario para poder acompañarle en todo este proceso en el proceso de qué elementos poder tener en consideración para determinar cuáles son las cosas que hoy más son las que me afectan, ¿ya? Y qué actividad de la vida cotidiana es la que quiero. Mira, ¿sabéis que en verdad quiero mantener mi posibilidad de vestirme solo o sola? Si me dan la comida picada, en verdad no tengo ningún problema, pero quiero mantener el vestuario. El objetivo va a ser el vestuario, ¿ya? Eso es súper importante tenerlo en consideración, ¿ya? Por lo tanto, el objeto va a ser el modulador del control motor. Esto es general para todo neuro. El objeto es muy importante, no podemos trabajar con un cono, tiene que ser con un vaso, y ojalá que el vaso tenga quizás la imagen de los nietos, las nietas que tenga esta persona, ¿ya? Si voy a trabajar vestuario, trabajo con la ropa que más me significa a mí, que la que me quiero poner este fin de semana, ¿ya? Todo lo cotidiano es la vida misma, eso es lo cotidiano, eso que trasciende todo, eso es lo que tenemos que nosotros que acompañar, ¿ya? Entonces, en definitiva, la base es el entrenamiento en tareas repetitivas, más técnicas que estimulen el componente cognitivo del acto motor, va a ser la que nos va a marcar la diferencia para poder favorecer con mejor certeza la autonomía de las personas con enfermedad de Parkinson. En resumen, actividades repetitivas, pero con entrenamiento neurocognitivo. Por ejemplo, vamos a trabajar en este caso la función de la mano, y la función de la mano con sus diferentes presiones, pero va a conllevar que cada parte de la actividad la persona tenga que estar, por ejemplo, contando. 1, 2, 3, 4, mientras la mano tiene que estar haciendo otra actividad. O que pueda estar hablando conmigo en voz alta y pueda estar desarrollando una actividad con la mano. Ahí estamos desarrollando lo motor, y por otra parte estoy sacándolo de lo motor y llevándolo a una tarea cognitiva dual, ¿ya? Y algo súper importante tener en consideración, el tratamiento farmacológico, ¿ya? El tratamiento farmacológico tenemos que sí o sí tener mucho saber en esto, porque la persona con Parkinson, con enfermedad de Parkinson, va a tener que consumir ciertos medicamentos que van a tener el objetivo de corregir el desequilibrio de neurotransmisores dentro del circuito de los ganglios de la base. Entonces van a haber medicamentos que van a ir directamente a atacar a los ganglios de la base. Pero en general, luego de 5 años aproximadamente, la respuesta del medicamento es reducida. O sea, si yo tenía que tomar antes 10 cápsulas, por ejemplo, en 10 días, ahora tengo que consumir 20 cápsulas al día, porque la respuesta del medicamento es reducida y las complicaciones motoras y neuropsiquiátricas se comienzan a desarrollar. Entonces tengo problemáticas después de un cierto tiempo cuando tengo mucho consumo del medicamento. Tenemos complicaciones motoras por fármacos como las disquinesias.
o las discinesias, que son movimientos descoordinados, amplios que tiene la persona con Parkinson, pero la persona con enfermedad de Parkinson prefiere sentirse con excesivo movimiento que sentirse congelado y encerrado en su propio cuerpo, como es lo que refieren muchas de las personas, ¿ya? Entonces, algunas complicaciones motoras, espasmos, algunos movimientos involuntarios, como habíamos dicho, las disquinesias o discinesias de dosis máximas. Uno de los principales medicamentos, en definitiva, es componentes en la levodopa. Cerca del 40% de los pacientes desarrollan complicaciones motoras manifestadas por la disminución del efecto. Ese efecto se llama wearing off o deterioro de fin de dosis. ¿Y qué es lo que ocurre eso? En términos generales, bueno, tenemos diferentes sustancias, son medicamentos desde el levodopa, agonistas dopaminérgicos, tienen algunos efectos que hacen que sí o sí tengan complicaciones motoras. En definitiva, hay algunas alteraciones asociadas principalmente como la hipertensión, hipotensión, disfunción cardiovascular, náuseas. Entonces, hay elementos que los medicamentos atacan desde más lo autonómico, ya que es importante también tenerlo en consideración. Entonces, por ejemplo, estoy mostrando acá un gráfico en una imagen en el que me van a explicar lo siguiente. Tengo una persona, se levanta a las 8 de la mañana y que tiene el diagnóstico de enfermedad con Parkinson, pero resulta que en la mañana se toma el medicamento justo cuando se levanta, pero cuando se levanta la persona tiene la expresión positiva de todos los medicamentos, porque la última hora que se tomó el medicamento fue hace 8 o 9 horas cuando se acostó. Por lo tanto, ese periodo de tiempo se hace que cuando la persona despierta va a estar más rígida, va a presentar mayor alteraciones del control de las reacciones posturales, va a tener más freezing o más congelamiento. Entonces, el riesgo que tiene la persona en la mañana de tomarse la pastilla y al tiro irse al baño, es muy riesgo la caída que pueda darse dentro del baño. Entonces ahí uno va haciendo el acompañamiento de la persona en organizar la rutina para que el consumo del medicamento tenga una relación directa con la capacidad de autonomía en la actividad cotidiana que tenga la persona, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí le mencionaba a la persona que es ideal que mantenga, por ejemplo, el remedio se lo tome 1 hora antes de que se levante, cosa que el medicamento empieza a hacer efecto durante 45 minutos y podemos tener que la persona cuando se levanta ya no tiene tanta rigidez, ya tiene más reacciones posturales, tiene mayor capacidad de control del movimiento, por lo tanto puede ir al baño a hacer sus actividades o hacer lo que la persona estime conveniente, disminuyendo el riesgo. Entonces, de esa manera nosotros hacemos y acompañamos todo el proceso de organización de la toma de medicamentos, ¿ya? Como también con qué medicamento lo toma. Estos medicamentos no se pueden tomar con proteínas porque disminuyen su absorción a nivel intestinal. Por lo tanto, si yo tomo con una pastilla de levodopa, por ejemplo, como uno de los medicamentos principales para el Parkinson, y yo me lo tomo con un yogur, que yogur es una proteína, en definitiva afecta directamente la absorción y yo voy a tener los síntomas mucho más marcados y la cantidad de tiempo que voy a estar sentirme mejor es mucho menor, ¿ya? Entonces también eso es súper importante que lo tengamos en consideración. Y en la medida que va pasando el tiempo, por lo tanto, la persona tenía que tomarse, por ejemplo, la segunda dosis a las 12, pero ahora ya a las 10. Y comienza a disminuir, entonces, a aumentar la cantidad de consumo diario, y eso también va generando otras problemáticas. Entonces, si la persona no es regulada desde el punto de vista médico, esa dimensión específica, las complicaciones pueden ser hasta la muerte, ¿ya? Entonces, en ese sentido es muy importante que nosotros, como terapeutas ocupacionales, podamos acompañar también este proceso, también son parte del objetivo, la rutina, la actividad cotidiana la toma de los medicamentos, ¿ya? Por lo tanto, los objetivos tienen que estar construidos con la persona. La persona le va a mencionar directamente en qué área es la que principalmente desean mantener la autonomía en su vida misma, ¿ya? Los objetivos tienen que estar orientados a objetivos específicos asociados a las actividades humanas, ¿ya? Yo puedo fundamentar desde una estrategia, desde una técnica neurocognitiva, por ejemplo, la atención, la función ejecutiva, una actividad de la propia vida. Por ejemplo, que la persona logre identificar cuáles son los pasos de la toma de un utensilio y que mientras esté haciendo el gesto motor de ir a tomar un tenedor, tenga que verbalizar en voz alta cuáles son los pasos que están teniendo sus diferentes partes del cuerpo para poder llegar a eso,
¿ya? El contexto de la persona va a ser súper importante. Ahí está la vida, por lo tanto, en el contexto es donde tenemos que ir a acompañar los procesos, ¿ya? Si el objetivo de la persona te dice que quiere mantener la posibilidad de ir a buscar su pensión de manera autónoma, el objetivo, por lo tanto, está en ese espacio, ¿ya? Nosotros tenemos que, si estamos trabajando en este caso con una persona con Parkinson que va al CCR, que va al CESFAM o que yo voy a su hogar, tenemos esa posibilidad de poder contar con ese contexto, ¿ya? Tenemos la actividad específica va a estar asociada a cómo voy a organizar, qué elementos constituyen lo que va a dar el espacio para que se genere el objetivo, ¿ya? Y tenemos la técnica que en definitiva es el orden más específico que usted va a utilizar por los pasos para de esa actividad, que esa actividad va a responder al objetivo específico y el objetivo específico responde al objetivo general. Entonces, los objetivos generales en general, al menos en neurorehabilitación, están apuntadas a poder favorecer la actividad de la vida cotidiana. A modo de ejemplo, un objetivo general pudiese ser lograr autonomía en vestuario, objetivo específico, que pueda lograr mantener autonomía en abotonarse una camisa, en sacarse una camisa, porque son actividades completamente distintas que conllevan otro componente neurocognitivo y componente neuromotor. Entonces, desde esa lógica, la actividad sería que vaya y saque la camisa de tal parte, que vaya y desarme la camisa y que ahora vea los pasos de ponérsela. ¿Cuánto tiempo se demoró en ponerse la camisa? Mira, le voy a poner algún sistema auditivo que le dé como un metrónomo, tic-tac, tic-tac, y cada sonido es un movimiento que la persona tiene que hacer y así entrenamos vestuario y tren superior. Y ahí tenemos el objetivo general, específico, la actividad y la técnica, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, luego de escuchar este contenido general sobre los fundamentos más neuroclínicos, neurofuncionales, vamos a dejar entonces la posibilidad de que va a haber una situación expresada con una persona con diagnóstico de Parkinson en el que ustedes deben presentar objetivos generales, objetivos específicos, actividad y técnica.